Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí en la sintonía. Estamos en vivo desde Bloque 79 a través del Twitch. Hoy estamos como con Diva, ella es abogada y otro montón de cosas. Ahora se nos va a presentar y bueno, hoy vamos a tener una charla bien descomplicada, bien amena respecto a un tema que no se le ha parado muchas bolas, pienso yo, como en esta parte de los NFTs, que es como la parte legal, derechos de autor también. Y bueno, no, bienvenida Diva y preséntate un poco, porfa. Un poco no, preséntate quién eres, qué haces, qué estás estudiando. Y bueno, no, gracias por acompañarnos hoy acá en vivo desde Bloque. Bueno, buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Diana Fir Caballero Hurtado. Soy abogada de profesión. Me dediqué a algo que he denominado el derecho del arte, especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Actualmente estudio la maestría en gestión cultural. Estoy en el proceso de entrega del trabajo de tesis. He venido desarrollando esta labor desde hace más o menos 20 años. He trabajado con canales comunitarios en el tema de producción de televisión, obra audiovisual. Trabajé con Saico y he venido desarrollando trabajo con artistas de una manera consciente y muy jurídica. Gracias, eso estuvo súper cuadrado. Perdón. Cuéntanos cómo te involucraste con estas nuevas tecnologías llamadas blockchain, NFT y todas estas nuevas cosas que están surgiendo. ¿Cuándo te enteraste de aquello? ¿Cómo te empezó a ir llamando la atención? ¿Cómo te metiste ya de lleno como en estas áreas? Bueno, generalmente al artista es al que menos le interesan los derechos de autor. Solamente se interesan en el asunto cuando tienen algún tipo de conflicto, tensión o han sufrido que utilicen o den un mal uso de la obra. Desde el año 2000 vengo trabajando los derechos de autor por, por los canales comunitarios, por la producción de la obra audiovisual. Allí arranqué a conocer del mundo del arte, de los derechos que crea la obra, y por allí me enteré, me enamoré del trabajo con los artistas. Realmente la tecnología de NFT es una tecnología que viene desde hace mucho tiempo, pero que en la pandemia alcanza su cúspide porque no teníamos ese contacto y el artista tenía dificultad a la hora de la venta del mercado de la obra. Pero eso no viene gratis, eso no viene porque se les haya ocurrido crear una obra digital y venderla simplemente por internet. Resulta que los derechos de autor, entonces, se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales. Los derechos morales son esos derechos con los que nace el autor cuando crea la obra. Esos derechos no son renunciables, no se venden, no se prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Las obras de Mozart siempre van a ser de Mozart. El hecho que Mozart haya muerto, en el caso hipotético que hubiera tenido hijos, luego sus hijos, por herencia, llegan a heredar y a decir, esa obra es mía. No. Por derechos morales, la obra siempre será del autor. Jamás se le quitará los créditos al autor. Diferente es los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales si se venden, si se alquilan, si los puedo regalar incluso, si es el deseo del autor. Para el artista visual,
hay algo que se llama el Drive de Swift o el derecho de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de seguimiento es que el artista plástico jamás se separa de la obra. Cada vez que la obra se revenda, el artista plástico, el artista creador, siempre va a tener un porcentaje frente a esa subasta o ese mayor valor o esa reventa de la obra. En la vida real es muy difícil que el artista pueda tener ese seguimiento de la obra si no es a través de una sociedad de gestión colectiva. En Colombia no existe sociedad de gestión colectiva que vincule o que agrupe a los artistas plásticos. Ahí viene el NFT. ¿Nos puedes dar un ejemplo de sociedad colectiva, porfa, para contextualizar más a los teleaudientes? Cuando hablamos de materia de derechos de autor, no tiene sentido que en Colombia haya una legislación, que en Estados Unidos haya otra, que en Europa haya otra legislación, porque al artista le interesa es mostrar su obra, que llegue a todo el mundo su obra. Por eso, internacionalmente se han creado unos tratados que cubren a las naciones cuando suscriben o se adhieren a esos acuerdos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la legislación y lo que hoy estamos viendo acá es la misma legislación en materia de derechos de autor en Europa, en África, en Asia y en América Latina, ¿cierto? En Estados Unidos también. Porque entonces, desde lo internacional, se unificó esas legislaciones para que el artista pueda promover su obra y que su obra llegue a todas partes del mundo y que en todas partes del mundo tenga protección. Allí nacen las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva también son internacionales, también son sociedades que son hermanas y defienden los derechos de todos los artistas del mundo. ¿Qué es entonces una sociedad de gestión colectiva? Es una entidad sin ánimo de lucro que la forman según cada área los artistas de esa área. Por decir algo, en Colombia, los autores y los compositores tienen una sociedad de gestión colectiva que se llama SAICO. Los intérpretes y los derechos conexos tienen otra sociedad de gestión colectiva que se llama SIMPRO. Los productores de obras audiovisuales están cobijados por otra sociedad que se llama EGEDA. Para quienes están en este campo de la producción audiovisual, hay otras 3 sociedades que han nacido y que representan a esos integrantes que la conforman, y entonces vemos el caso de actores que asocia a los actores de Colombia, DAX, que asocia a los directores y productores de obras audiovisuales. Esos son ejemplos de sociedades de gestión colectiva. Cuando se forman esas sociedades de gestión colectiva, esas sociedades de gestión colectiva también se forman en otros países. Entonces, esas sociedades hacen esos mismos acuerdos internacionales y se vuelven sociedades que administran los derechos de autor de esos autores que las agrupan. Cuando en Colombia llega un artista de otra, en el campo musical de otro país, entonces vemos cómo tenemos que pagarle unas regalías, unos dineros que van para SAICO. SAICO, así el artista no sea colombiano, reúne esos dineros
cobra cada un porcentaje mínimo y devuelve esos dineros a la sociedad de gestión colectiva que agrupe a ese artista internacional. Tremenda explicación, muchísimas gracias, creo que ha quedado bastante claro. Y esto va como por el lado de, pues todos estarán preguntando por qué estamos hablando de derechos de autor y NFTs o por qué estamos encaminando como toda esta parte de contextualización como legal. Es porque pues también queremos desde Bloque como tenemos muchas preguntas legales y como jurídicas, no sé si llamarlo así, respecto a todas estas nuevas tecnologías que se están dando. Sabemos muy bien que la legislación todavía va igual que la tecnología, casi que en aventuras en pañales. Muchos de los dirigentes o los legisladores realmente no sé si entiendan bien esto. Entonces, por eso estamos como hablando como de toda esta dinámica, porque a lo que quiero llegar es como que tener un NFT no implica tener derechos de reproducción ni de comercialización, y vamos a seguir como abordando este tema como con Diva, y ahí queríamos preguntar todo esto de las sociedades, porque dentro de lo que llamamos como una sociedad gobierno y esta parte de derechos de autor, estas, ¿cómo es que se llaman? Las Sociedades de gestión colectiva. sociedades de gestión colectiva, pues son las que hacen que tenga validez esto. Me parece muy impresionante que se haya llegado a un consenso como internacional para esto. Eso no sé hace cuánto exista, bueno, una pregunta para otra entrevista. Y la idea de esto es que la pregunta que le tengo a Diva es como, hablemos ahora de los NFTs, para llegar a la otra pregunta, todavía no la quiero como forzar. Y miremos, ¿qué opinas tú de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo las ves tú desde tu visión personal? La pregunta enfocada como, pues sí, ¿cómo es tu visión personal? ¿Crees o no en estas criptodivisas? ¿Te gustan o no los NFTs? ¿Cómo ves como todas esas cosas que han surgido o que están surgiendo y están evolucionando un montón en estos momentos, y que yo los veo pues desde Bloque como una nueva forma de difusión, nueva forma de mostrarse, nuevos flujos de dinero, sin ciertos requerimientos o por fuera de ciertos contextos? Cuéntanos tú cómo ves todas estas nuevas dinámicas, porfa. Bueno, retomemos. Cuando hablábamos de ese derecho del right de Swift o derecho de seguimiento para el artista plástico, es casi que imposible desde lo físico hacerle seguimiento a la obra. Cuando tú vendes tu pintura, cuando tú vendes tu obra, tú la vendes y ese comprador puede revenderla y tú no te enteras, no tienes forma de enterarte, y ese porcentaje que indica la ley que le corresponde al artista plástico, porque jamás se separa de su obra, nunca le llega al artista. Generalmente no voy a hablar mal de las galerías, sin embargo, muchas de las galerías se quedan con gran porcentaje de la obra del autor. Y el autor termina muchas veces firmando una cantidad de contratos que comprometen su propia intelectual en derechos patrimoniales, que son los derechos que sí se pueden vender, que sí se pueden enajenar, que pues enajenar y vender es lo mismo, que yo puedo alquilar, que puedo regalar, pero que debo de ser consciente a la hora de firmar los contratos, qué es lo que estoy haciendo. No es lo mismo comunicar que difundir, no es lo mismo que publicar. Y el artista ve todos estos términos en los contratos y creen que son lo mismo, que es un sinónimo, y firman los contratos. ¿Qué es eso de los NFTs? Hay una tecnología que es la blockchain. Esa se hace a través de unos bloques, es un tema supremamente técnico. Intentemos llevarlo desde lo que puedo dimensionar jurídicamente, pero es algo así como que se crean bloques en Internet de tal manera que cuando se va a utilizar una transferencia, todos esos bloques se tienen que comunicar entre sí. ¿Qué quiere decir? Desde lo normal. Cuando yo necesitaba
pasar un dinero, X, le va a transferir dinero a y X se encuentra en un país y Y se encuentra en otro país. X tiene que recurrir a un banco para hacer la transacción y ese banco se va a comunicar con el otro banco para poder recibir la transacción. En ese proceso, el único que se da cuenta de lo que está ocurriendo son los bancos y lógicamente van a sacar un porcentaje por la transacción. Cuando estamos en la tecnología blockchain, esa transacción se hace desde Internet a través de una cuenta por Internet y yo no necesito identificarme en esa blockchain. Simplemente tener una cuenta con un capital para poder transferir ese dinero a ese Y que se encuentra en otro país y en donde yo como usuario sí voy a tener toda la comunicación de qué ocurre con esa transacción. Esa tecnología me obliga a que no haya actualizaciones. Cuando se cierra, se cerró la transacción. Puede llegar a ocurrir que haya algún tipo de corrección. Esa corrección también va a quedar registrada en esa trazabilidad de la transacción, ¿cierto? Cuando hablamos de NFTs o de los tokens no fungibles, es una certificación que le va a permitir al que adquiera ese NFT decir, este es mío, este es original y yo voy a poder hacer transacciones en el mercado con ese NFT. Ese NFT podría tener la posibilidad que sea con el arte, ¿cierto? Y si es desde el arte visual, a través de contrato inteligente, le va a permitir al artista plástico hacer ese seguimiento de la obra, porque cada vez que se revenda esa obra que acaba de vender a través de un certificado NFT va a quedar también registrada y no hay forma de actualizarla y que desaparezca todas las transacciones. Como se hace a través de un contrato inteligente, que no es ni inteligente ni es contrato, es un software que lo que hace es que debita automáticamente lo que le corresponde al autor y al autor le va a llegar ese porcentaje de drive de Swift automáticamente y de por vida siempre y cuando sepan hacer los contratos inteligentes bien hechos. Le va a llegar sus regalías siempre, sin necesidad de contacto humano. Es un software que debita automáticamente y no hay lugar a equivocaciones. Ahorita cuando hablabas, gracias. Pero se me quedó la mitad. Bueno, continúa. Perdón. ¿Qué opino yo de esos NFTs? Ok. Antes de que abordes esa pregunta, ¿los derechos de seguimiento existen antes de los NFTs? ¿Hacen parte del contexto de derechos de Toda autor? la vida a través de la Antes de ley los NFTs, 23. ¿cómo se hacía seguimiento de esto? ¿Qué mecanismos? Ninguno. No había forma. No había ningún mecanismo. No había forma. De hecho, hay muchos autores que vendieron a, vamos a decir, a un hotel. Y el hotel está recibiendo público para entrar a ver esa exposición de ese autor. Y el autor nunca recibe esas regalías de lo que atrae su obra, de lo que pudiese ser, por decir algo, un hotel con todas las obras de, es una suposición, de Botero, y que la gente va a ver las obras de Botero, ni siquiera van a conocer el hotel,
Pues sí, el hotel, porque allí están las obras de Botero, pero no hay una forma de seguimiento desde lo físico y real de ese Drive de Swift. De hecho, Colombia es de los únicos países donde no se aplica el Drive de Swift, donde el autor vende la obra y jamás se entera qué pasó con ellas. Esa es la ventaja del NFT. Sin embargo, no por el hecho de yo tener un NFT, me hago dueño del contenido, de ese contenido de derechos de autor. Yo soy dueño del NFT, no del contenido que traiga ese NFT. Todo. Y entonces, ¿yo cómo me hago dueño? Yo cómo hago dueño de ese contenido que pagué millonadas para tener ese cuadro o esa obra digital o esa obra física a través de ese NFT, a través del contrato inteligente, que es el que me va a dar los licenciamientos y el que me va a decir si yo soy dueño o no de esos derechos de autor. Adicional, si yo hago ese tipo de contratos, si yo hago esas transacciones on-chain, off-chain, también tengo que registrarlas a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para darle una publicidad a ese NFT y que efectivamente pueda llegar a tener derechos de autor. Ahí saltaste muy rápido, se me pasó la pregunta anterior. Voy a tratar de recuperarla ahí. Eh, eh, Respecto a esto que hablaste ahora de que, bueno, el NFT, bueno, ya la recordé, perdón, era como que hay que poner mucho cuidado porque los marketplaces tienen contratos inteligentes por defecto. Hablemos puntualmente de OpenSea. Uno en OpenSea solo puede poner una persona que reciba la comisión, no se pueden agregar más dolientes para comisión, por ejemplo. Y en el contrato inteligente de OpenSea, cuando publicas un NFT, no puedes agregar cláusulas como, bueno, entonces este NFT, cuando usted lo compre, también va a tener derechos patrimoniales y derechos de reproducción, por ejemplo. Entonces ahí es cuando hay que entender, por ejemplo, cómo funcionan los marketplaces, bajo unas condiciones, unas dinámicas, pero también hay que entender de que hay formas de hacer contratos inteligentes por fuera de los marketplaces sobre los blockchain y que siguen siendo válidos y otro montón de cosas. Entonces también hay como lo mencionabas. Lo otro que mencionaste es como que los derechos, se me olvidó otra vez, no, la última que tocaste, como entonces hay que poner mucho cuidado cuando uno compra el NFT en el sentido de que uno no compra derechos ni de reproducción ni de comercialización. Todo depende, lo que diga el contrato. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos otra vez otro poquito. Resulta que yo tengo una obra, yo soy el autor, yo tengo la capacidad de hacer una obra física y venderla. ¿Cierto? Yo tengo la capacidad de crear una obra física y digital. Puedo vender las dos a través del mismo NFT o puedo venderlas por separado. Puedo dejar la obra digital y destruir la física. O puedo dejar la obra física y no vender la digital. En este último caso, en todos estos casos, sigo conservando los derechos de autor. Nunca los traspaso, solamente vendo una obra. Eso no me impide a mí crear otra obra igual y volverla a vender, ¿cierto? Con los marketplaces, lo que hacen es que desde el inicio, si hay una licencia que a mí no me conviene o hay un NFT, yo puedo vender un NFT con off-chain, simplemente doy la certificación y quien me compre la obra va a acceder a ella a través de un portal. No está incluida en el NFT. O un NFT con off-chain que sí va a tener el contenido de esa obra y yo ya no me voy a tener que redireccionar hacia una página para poderla abrir, sino que la voy a tener ahí en el NFT. ¿Qué es lo que me hace a mí dueño o no
de esos derechos de autor es ese licenciamiento que se da. Si ese marketplace me está diciendo de antemano que no tengo derechos de reproducción, que no puedo hacer un uso de reventa de la obra, quiere decir que yo compré esa obra para mi uso personal. Y con mi uso personal es uno de los límites al derecho de autor. Yo puedo ponerla en el baño, yo puedo sacarle fotos, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera para mi uso personal. Yo no la puedo regalar, yo no la puedo vender, yo no le puedo mostrar al otro una creación y dejarlo que le tome la foto y que la reproduzca. Todo depende de ese contrato inteligente. Y esos marketplaces sí se pueden modificar. Lo que pasa es que no conviene a la hora del mercado, del mercadeo. Entonces ahí es donde está la apuesta a nuevas entidades que sí sepan traducir los intereses del autor. Realmente aquí el artista ha sido el que más dificultades ha tenido a la hora del mercado del arte. Desde la música vimos a muchísimos que murieron pobres, pero apenas murieron, como los derechos patrimoniales los tenían las editoras, se dispararon en ventas y riquísimos, pero ellos, no sus familias. Sí, esa es la triste historia de muchos músicos colombianos de música tropical que han muerto en la pobreza o viven en la pobreza. La No les música llega... también se está haciendo con NFTs. Exacto, sí, ahí en los NFTs cabe todo. Ahorita algo me llamó mucho la atención. Yo no puedo comprar un NFT y regalárselo a alguien, porque ahí dijiste que no se puede regalar. Y de hecho, en un ejercicio que hicimos anteriormente, para poder regalar un NFT, no tenía que estar publicado en la venta y se matriculaba en un marketplace y ya después se transfería a una cuenta. Un NFT no se regala. Un NFT, bueno, en Colombia los NFTs jurídicamente no están avalados. No es un valor, no es un título o valor. No cumplen con los requisitos de ley para hacer un producto de valor comercial. Colombia no los ha avalado. Diferente es en materia de derechos de autor. En materia de derechos de autor sí tienen aplicación, sí tienen validez y tienen también una validez desde lo tecnológico. Tú no puedes regalar un NFT porque es comercial y tiene una transacción desde lo comercial a través de las redes. Y tú tienes un derecho, a no ser de que tú registres ese nuevo propietario de ese NFT, porque en eso consiste la tecnología blockchain. Se sabe exactamente quién, cuánto y en dónde está la obra. Sí, me genera bastantes inquietudes porque yo veo la palabra regalar desde un contexto fuera de lo legal, es como se la puedo pasar a alguien por un valor muy mínimo, puedo acordar el negocio por fuera del marketplace y simplemente poner un valor falso ahí y él me pasa la plata directamente a la billetera. Siento que eso se puede como, pues yo a lo que quiero llegar es que sí se pueden regalar los NFTs, pero muy interesante como esto que planteas de que dentro del diseño del asunto de los blockchain la idea es que no se regale o no está como contemplado de esa manera, sobre todo en los fines comerciales. Sí, porque es una alternativa para el artista, para que realmente reciba regalías y que viva dignamente por el mercado de su obra. No es otra tecnología para que el artista siga inopio y que siga con dificultades económicas. Igual, pues no sé si quedamos en este punto, pero nos han regalado NFTs, entonces como que... Como para cambiar la palabra, que no sea regalo, de alguna manera, y como entre las dos opciones de lo que nos presentan ustedes dos. Si cambiamos el nombre regalo, yo puedo decir, yo creo mi obra, la subo a un marketplace, transfiero el acceso a esa obra. Sí. Ok, sí. Ahora, de entrada, pues no tiene un precio, va a ser transferible, pero yo puse que sean, digamos, el 10%. Si esa obra en un segundo, que es el que se la acaba de transferir, no regalar, transferir, pues empieza a comercializarla.
Digamos, él ganará por la venta y yo recibiré la comisión. O así es como de alguna manera, y ahora que hablamos de comercializar, porque a veces yo hago muchas obras, las transfiero porque digamos cierta persona tiene una línea, pues colecciona y ya tiene digamos dónde moverla. De alguna manera esa obra va a llegar y alcanzar ventas que de pronto yo no tengo si las mantengo yo, si no la hubiera transferido, solo hubiera esperado una primera venta. Ahora, al transferirla, se puede decir que se pueden abrir posibilidades de que otras personas que están en otros círculos, de alguna manera esa obra se vende y yo recibo una comisión. No sé si es como aclarar esto, pero entonces la palabra no es regalar, es más bien transferir, que cambia ya la dinámica de regalar, aunque transferir sin un valor pues ni dinero. Lo que pasa es, para mis autores, público que está acá presente, la idea de los NFTs es efectivamente abrir ese mercado digital del arte, ¿cierto? En este caso que estamos hablando de arte, porque NFTs pueden haber muchos que no necesariamente sea con el arte. Pero sí se busca un mercado en donde el artista tenga derechos reales económicos, en donde cada vez que se haga reventa de la obra, el artista obtenga unos derechos económicos directos, que no haya intermediación en que se los pago o no se los pago, no. O que Con le esto cambien la se torta paga. a la Ya. mitad del paseo, pues. Ya se paga, porque no hay intervención. Es un software que simplemente saca un porcentaje, manda para una cuenta, manda para la otra y ya. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué legalmente qué se puede regalar o qué se puede transferir, como decía Sebas? Una propiedad raíz, por ejemplo, se puede regalar. Yo puedo transferir por 0 pesos. Donación. Sí. Sí, lo puedo hacer. Ah, bueno. Una sesión lo puedo hacer totalmente. Pero en materia de derechos de autor es más licencias, es más, puedo cederlo a título gratuito, no hay dificultad. El problema acá es cuando el artista no sabe que está regalando la obra, entre comillas, que está cediendo la obra, que acaba de firmar un contrato en donde no va a obtener ningún derecho patrimonial y sea el momento para decirlo. En Colombia y en el mundo los proyectos no se protegen, no se registran. Hay un común denominador, hay una creencia de los artistas que piensan, se imaginan que van a una cámara de comercio o que van a una notaría, registran allá, le colocan el sello del notario y que por eso quedó la obra registrada. No. O el proyecto registrado. No. No tiene validez. La única figura de registro en Colombia válida es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Únicamente. No más. Es gratuita. Se hace a través de la página web para hacer el registro de las obras. No tienen que acudir a ningún notario. Sin embargo, lo que se registra es la obra. Los proyectos no tienen protección alguna. Ahí en esa parte también me queda bastante claro de que cada vez que entonces vayamos a registrar un NFT en el marketplace, saquémosle el tiempito, entremos a la página de derechos de autor y también hagamos el proceso con la obra. Pero no solamente eso, es también saber cómo crear ese contrato inteligente. Es el que me va a decir las condiciones en las que transfiero ese NFT. Igual yo vuelvo al mismo punto. Lo que uno pone en los contratos inteligentes de los marketplaces es etiquetas, categorías o lo dice con no sé quién. Por lo menos en OpenSea solo le puede poner un doliente para la comisión de por vida. Está en Tedia y en Object uno puede poner hasta 10 dolientes, 10 billeteras, llamémoslo así. Entonces sí es como
eh, como esa dicotomía de que debemos entender también cada marketplace. ¿Cuál es El el más doliente adecuado? siempre va a ser el autor. A no ser que el autor haya hecho algún tipo de contrato con otro o con un tercero y ese tercero es el que vaya a recibir las regalías. Pero para hacer eso tuvo que haberle pagado muy buen dinero para hacerlo. Y no supo hacer el NFT, pero pongamos el caso hipotético. Tengo un artista que ya hizo un acuerdo comercial y firmó algo que no leyó con letra muy chiquitita de un señor que estampa camisetas en el centro de Medellín. Y esta persona empezó como a usar esta obra que le dio autorización, entre comillas, o porque pues sí le dio autorización porque firmó algo que no leyó y la está usando. Él después puede poner esta obra como un NFT. Pues de poder se puede, pero que tenga una validez conceptual. Sí, porque ¿no? lo que hablamos, o sea, el hecho de usted colocarlo en un NFT no lo hace dueño de esa obra de arte o de esa estampación, simplemente lo hace dueño es de ese NFT. De una. Entonces no yo más. como artista hice el contrato inteligente fuera de OpenSea, lo hice por consola, sobre el blockchain de Ethereum y puse derechos contractuales, puse todos los derechos, le entregué todo completo, derechos de reproducción, de difusión, de comercialización. Pero lo hice por el NFT y ya antes los tenía con otra persona. ¿Qué ocurre como en estos casos? Lo que pasa es que tú no puedes de la misma obra sacar varios, de la misma obra, varios NFTs. Tú puedes tener varias obras con varios NFTs, ¿cierto? Pero la misma obra, no por la tecnología blockchain, porque esa es la que te certifica toda la trazabilidad de lo que ocurra con ese certificado de autenticidad. Dale, entonces creo que la pregunta va más por el lado de que socialmente sí respetamos como todos estos cánones que creamos al momento de hablar de derechos de autor y todo esto. Yo soy el ser más pirata del mundo, yo nunca he pagado por nada, amo el BitTorrent, el Popcorn Time, veo todo pirata, no pago ninguna suscripción a cosas de streaming porque me parece lo más loco del mundo. Tengo 400 canales gratis de televisión satelital pirata, me encanta la piratería, me parece la mejor forma de acceder al conocimiento porque es como a la mierda todos los limitantes que me ponen comerciales de poder adquisitivo o de no poder estar en un lugar por no poder acceder al contenido. Entonces a ese es el punto que quiero llegar, como que esta tecnología NFT va a ayudar a cambiar esa forma de ver ese tipo de cosas, porque también puedo bajarme un torrent con 40 teras con todas las imágenes de OpenSea y puedo decir en mi cabeza, en mi mente, en mi pensamiento que tengo las obras y las puedo usar. Puedo ir al centro de Medellín, puedo sacar unas camisetas, no le digo a nadie, no va a pasar nada, me las van a sacar porque allá tampoco les importa el asunto. Entonces ese es como el punto que quiero llegar. Si realmente ves estas tecnologías como algo que van a ayudar a cambiar eso, no para controlar la piratería, sino como para que seamos más conscientes de otras dinámicas desde el lado de los artistas, porque como lo mencionaste, nos enseñan todo respecto al arte, no nos enseñan a escribir un proyecto, no nos enseñan a vender la obra, no nos enseñan a matricular la obra en derechos de autor, eso en ningún momento yo lo vi en la Nacional como cuando estudié artista, a ser artista, por ejemplo. Entonces es como el punto al que quiero llegar, como, porque entiendo que hay como esos cánones, pero me parece también que Colombia es el país donde menos se respeta esto, sea un canon de derechos de autor o de una ley, o de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo un código de policía compite contra una constitución, no sé, ese tipo de cosas, eso es como lo veo localmente, no sé si esto se haya sido una pregunta. Bueno, realmente la pandemia nos enseñó que sin cultura estamos muertos, ¿cierto? Estábamos encerrados. Y el único que salía a la ventana a tocar su canción, a alegrar a sus vecinos, era el músico, era el artista, hacía sus obras, ¿cierto? Nos enseñó que si no es con la juntanza, estamos muertos. Pero también nos enseñó que en medio de la pandemia, los únicos que no perdieron fueron quienes crearon las vacunas. Las vendieron a precios bajos, pero las vendieron. Estamos en una pandemia. Ellos no regalaron su trabajo. Y es propiedad industrial. Y vendieron las vacunas al mundo. Y tal vez ellos, pudieron ser responsables en alguna medida de esa misma pandemia.
porque el artista, porque el autor tiene que regalarlo siempre todo, porque el autor siempre tiene que ser el que menos se beneficia de su obra. ¿Por qué nos damos la tarea de plagiar al de abajo, de piratear al de abajo? Porque si lo hacemos con el de arriba, sí nos caen las leyes, sí nos da una falsedad marcaria y sí nos meten a la cárcel. Pero cuando estamos con el nuestro, cuando estamos con el de tú a tú y a mí, sí nos podemos plagiar, sí podemos piratearnos, sí podemos robarle la obra. Es una cuestión también de conciencia. El artista no estudia menos de lo que nosotros estudiamos, estudian más. Para ser músico no se necesita 5 años, como cualquier otra de nuestras carreras, que nosotros la hacemos, en mi caso memorizamos, somos juiciosos, sacamos el título. El artista tiene que crear. ¿Por qué el artista? Eso es lo mismo que piensan las editoras. Las editoras también les dan en la cabeza a los artistas y les firman los contratos. Y el artista muere pobre. Es más, aún en vida ceden sus derechos patrimoniales y viven pobres. Pero se muere el artista, la editora saca un especial, se va para Netflix, cualquier otra, hace sus producciones, se vuelven millonarios, ellos, ¿cierto? Entonces lo que tú me dices es cierto. Colombia es el país en donde se piratea los software antipiratas. Esta es la panacea absoluta. Lo que pasa es que cuando yo estoy de este lado, que yo soy el que me beneficio, y entonces yo saco 1000 CDs de la canción de X y los revendo y me va súper bien, yo entro en mi necesidad y defiendo esta posición. O cuando yo soy X, el que estoy tratando de salir adelante con mi música, es justo que el uso de la obra yo perciba algo, porque es mi obra, ¿cierto? Lo mismo pasa con los NFTs. Realmente es una posibilidad real para el artista visual, al artista plástico, que no ha tenido nunca en Colombia quien lo represente, donde no tiene doliente, donde no se unen, donde no tienen esta asociación de... no crean sociedades de gestión colectiva. Gracias por la palabra. Que sí van a hacer el seguimiento por el mundo de la obra. Mientras que con el NFT, a través de la tecnología blockchain, sí vamos a poder tener una trazabilidad. Y se saltan también esta especie de sociedad. No o sea, también la sacan del juego. Sí, yo creo que es una nueva apuesta, una nueva meta para las sociedades de gestión colectiva, porque para nadie ha sido un secreto. Miren, yo ahorita te escuchaba que el Estado, las sociedades de gestión colectiva y que entonces todo eso, que es muy complicado. Público, las sociedades de gestión colectiva lo crean los mismos autores que crean las obras. Si la sociedad de gestión colectiva no funciona, es porque esos autores no funcionaron, porque es una entidad privada, sin ánimo de lucro, y la crean. En el caso de los músicos. Pero se tenía que acomodar a los cánones que se acordaron internacionalmente para poder que las regalías de derechos de autor funcionen. Pero es que como es mi sociedad, yo soy el dueño de ella, yo coloco las reglas de esa sociedad. Si no funciona, es porque los socios no funcionan. Aquí no voy a dar nombres. Hay una sociedad de gestión colectiva que tiene 6.000 autores. Y esos 6.000 autores le entregaron los derechos patrimoniales a 16 casas editoras. Y como ya ellos no tienen derechos, porque ya los cedieron, quienes hacen las asambleas de esas sociedades de gestión colectiva son las editoras. ¿Para quién legislan?
para las editoras. ¿De quién es la culpa? Del autor, De los autores que que- no tuvo formación en propiedad intelectual y en derechos de autor, y entonces firmó, y ya después a usted nadie lo obligó a firmar. Bajarse esos contratos sí se hace, pero cuesta muchos años, casi los mismos que dura el autor. Entonces es difícil. Por eso mi proyecto de grado en la maestría es precisamente crear una cátedra de formación para artistas, para que conozcan de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, de las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, en las últimas charlas llegaron todas las áreas, contadores, llegaron abogados, menos los artistas. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los artistas? Que son los que tienen que saber, sino otros como los abogados. Vamos a seguir manejando, o los managers, o los administradores, la obra que los artistas crean. Esa última parte también me parece súper adecuada con lo que plantean los NFTs, es que aprenda uno a ser su propio manager, su propio difusor, su propio no sé qué. Así es. Es un reto que yo creo que es muy válido para todos los artistas. No nos enseñan nada de lo financiero, no tenemos educación financiera, de educación de cultural. gestión cultural. Ujú. Se está empezando a ver un poquito, pero tampoco es que nos enseñen cómo a escribir proyectos como para las becas de creación, llamémoslo muy puntualmente una necesidad, por ejemplo. Y bueno, volviendo al tema de la piratería, yo lo veo de un lado conceptualmente un poco diferente, pero pues trabajo en una empresa que vende software propietario, entonces también entiendo el punto de vista que planteas. Siento también que esto de los cripto y los NFTs se puede abordar de una manera más anarquista, donde se sacan de juego muchos actores de economías convencionales. Eso es Terceros intermediarios. terceros intermediarios, Total. para llamarlo más puntualmente, gracias Diva. Entonces, y también nos da más control, abarata costos pues, de venta, un montón de cosas, etcétera, etcétera. Pues no, ya llevamos 53 minutos, vamos a la hora para no alargar esto más. Te quiero agradecer mucho pues como por esta charla, sigo sintiendo que hay una necesidad como de seguir creciendo esto, no sabía que tu trabajo de entrega final era como proponer como esta cátedra, no sé cómo funcione esto, me gustaría que me hablaras un poco más de esto, uno puede proponer esta cátedra a varias universidades para que la metan dentro de algunos currículum, o ¿a qué te refieres cuando me hablas de esto? Gracias. Bueno, pues por ahora solamente es un trabajo de tesis de grado, en donde he creído en el derecho del arte, en donde pienso que es un campo disciplinar con el que tiene fuerza, que están ahí los artistas y sobre todo tengo mucha empatía con los artistas, no soy artista, pero me encanta el arte y me encanta defender a los autores. Entonces, pues la idea es crear esta cátedra para los estudiantes en formación, que las universidades se dan cuenta que el artista no solamente quiere producir la obra, también necesita el mercadeo de la obra, necesita vivir dignamente de la obra y para eso es necesario que conozca la propiedad industrial, el derecho de autor y hoy más que nunca las nuevas tecnologías. Artistas escribiendo patentes e inventando también, porque así eran los artistas antes. Sí. Pintaban, cogían goteras, paseaban el perrito, iban al banco, resolvían dudas matemáticas. Instrumentos. Hacían lo que Sí. fuera, no Sí. encontraban un no nunca Sí. y es como algo que yo... Aunque patentes es industrial, es propiedad industrial, se maneja diferente. Lo que yo he planteado, aunque no es aislado, es más desde el derecho de autor. Si bien el artista no tiene que ser abogado, no tiene que conocer de todo esto, sí tiene que saber cuándo necesita un abogado, cuándo ese contrato está raro, cuándo no debo de firmar. Esa es la idea, que conozcan. Y es la base también de las criptodivisas, no se meta en lo que no conozca, porque va a desperdiciar la platica y volvemos al mismo punto de que conozcamos en qué nos estamos metiendo, aprendamos de NFTs, lo que acabas de mencionar,
que me encanta y lo aplico mucho en donde trabajo, que es en la reunión de los viernes, como que cuando tengan dudas de algo, sea una noticia, sea un correo que les llegó, sea una página que abrieron, pregunten, no les dé miedo preguntar, que se puede parecer a la página Bancolombia y no es, que se puede estar ganando $1.000.000 de lotería, pero le están robando otros datos, o sea, y eso ahora con la internet es un poco loco, pero a la gente le cuesta mucho preguntar. Creo que es un problema psicológico también porque suponen mucho y les da pena preguntar, y eso es otra cosa también que es como lo que mencionaba. Si no conocemos bien qué es un NFT, qué es un contrato inteligente, qué es una criptodivisa, qué es aquello, qué es no sé qué, pues preguntemos más, investiguemos más. Y no, Diva, muchísimas gracias por acompañarnos. También un gran agradecimiento. Enfóquelo. Allá a Taller en Corto, al Diablo, que nos ha acompañado desde hace rato para los streaming. Hoy por fin me acordé de darle los créditos, perdón, nos ha acompañado hace rato, nos presta la mitad de los equipos y hace que los streaming de bloque sean posibles. Y bueno, Diva, yo creo que quedan muchos temas por hablar. Ahí a poner una última así como para no, para cerrar y que la gente quede como en shock. Yo no puedo hacer un NFT que sea una patente, que era lo que hablamos ahorita, y que esté como en el limbo entre una obra de arte y una patente comercial industrial. No, son temas totalmente diferentes. Yo puedo crear una obra terminada y volverla un NFT, o puedo cogerla desde el inicio y arrancarla hasta el final y volverla digital. Pero una cosa es los derechos de autor, ¿cierto? Los NFTs, y otra cosa, pues NFT es una cosa, derechos de autor es otra, y la propiedad industrial es otra, que es allá marcas, patentes, diseños industriales, pero se manejan diferente, no van todas en el mismo saco. Mute. Te entiendo el punto, pero yo sí podría crear una máquina que genere NFTs. O sea, yo podría inventar un objeto físico, mecánico propio. Un software. No, un objeto físico, clásico, Sí, una caja sí. de Pandora que va a producir algo, y ese algo que produzca ya después, como esa máquina yo la creé, la puedo convertir en un NFT, por ejemplo. Pero están en diferentes contextos. Exacto, yo la legal. máquina, ese diseño industrial, lo registro por patente con la Superintendencia de Industria y Comercio, y ya la obra de derechos de autor, esa es con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Estas reglas que me acabas de mencionar también son universales, Sí. Listo, era la última Sí. pregunta. Y bueno, no, gracias. No sé si tengas algunas últimas palabras para esta entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero me vuelvan a invitar algún día.